Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias que ha sacudido el mundo del espectáculo y más específicamente, la relación que creíamos indestructible. Sí, porque hoy vamos a hablar de un escándalo que ha paralizado a miles de fans, la supuesta pelea entre Andy Ercel y Kerem Bürsin que está conmocionando a todos. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de esta pareja, y la noticia ha sido cuanto menos desconcertante. Pero antes de lanzarnos de lleno en los detalles de este drama, les recuerdo la importancia de darle clic a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se pierden ninguno de nuestros vídeos y créanme, tenemos contenido súper jugoso para ustedes semana tras semana. La verdad es que cuando escuchamos rumores, siempre hay un grado de escepticismo, ¿verdad? Pero cuando se trata de una pareja tan querida como Andy y Kerem, la expectativa es aún mayor. Ustedes saben que ellos conquistaron nuestros corazones con su química en la pantalla, y luego, esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real y muy comentada. Han sido, hasta ahora, una de las parejas más mediáticas y admiradas de Turquía, y por qué no decirlo del mundo. Sus fotos juntos, sus viajes, sus muestras de cariño en redes sociales, todo ha sido un deleite para sus seguidores. Por eso, la noticia de una posible pelea, y no una discusión cualquiera, sino una que ha llegado a conmocionar, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Es cierto todo lo que se dice? ¿Podría esto significar un punto de inflexión en su relación? Hoy vamos a desgranar los hechos, los rumores, las especulaciones y las pocas informaciones que tenemos hasta el momento. Vamos a retroceder un poco y recordar el momento en que Andy Ercel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja soñada por muchos. Su trabajo en la serie Senkalkam fue un fenómeno. La química entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Andy y Kerem, era tan palpable, tan real, que era imposible para el público no enamorarse de ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo que empezó como una amistad y una gran complicidad en el set, poco a poco se fue convirtiendo en algo más. Los rumores empezaron a circular, primero tímidamente, luego con más fuerza, hasta que finalmente ellos mismos confirmaron su relación. Y a partir de ahí, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas. Sus momentos juntos eran celebrados por sus fans, quienes esperaban ansiosamente cada nueva publicación, cada aparición pública. Se veían felices compenetrados y la idea de que algo pudiera estar mal entre ellos es, para muchos, difícil de asimilar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o simplemente las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pasan por momentos difíciles. Los rumores de esta supuesta pelea comenzaron a gestarse hace unas semanas, pero fue en los últimos días que tomaron una fuerza descomunal, llegando a ocupar los titulares de los medios de entretenimiento y a generar un auténtico revuelo en redes sociales. Se habla de discusiones acaloradas, de malentendidos, incluso de una posible ruptura, aunque esto último aún no está confirmado, y es algo que debemos manejar con mucha cautela. Las fuentes cercanas a la pareja, que suelen ser siempre anónimas en este tipo de situaciones, comenzaron a filtrar supuestas informaciones sobre lo que habría desatado el conflicto. Se habla de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, de presiones mediáticas, de celos, e incluso de problemas laborales que podrían haber afectado su relación. Es importante recalcar que toda esta información proviene de rumores y filtraciones, y hasta que Andy o Kerem no se pronuncien oficialmente, debemos tomarlo todo con una pizca de sal. Sin embargo, la magnitud de estas filtraciones y el hecho de que provienen de diferentes medios, le dan cierta credibilidad a la idea de que algo, efectivamente, está pasando. Uno de los puntos que más se menciona es la diferencia en sus trayectorias profesionales en este momento. Kerem Bürsin, después del éxito de Senkalkam, ha estado explorando diferentes proyectos, buscando expandir su carrera en el ámbito internacional. Por otro lado, Andy Ercel ha seguido consolidando su posición en Turquía, participando en proyectos muy exitosos y manteniendo una fuerte conexión con su público local. Esta diferencia de enfoques, sumada a las exigencias de sus carreras, podría haber generado tensiones. La distancia, los horarios complicados, la constante exposición mediática, todo eso suma. También se ha especulado sobre la
Habilidad de que las presiones externas, es decir, la constante vigilancia de los medios y la opinión pública sobre cada paso que dan, hayan terminado por afectar su relación. Cuando una pareja es tan famosa, vive bajo un microscopio. Cualquier pequeño gesto, cualquier comentario, se magnifica. Tal vez esa presión constante haya sido demasiado para ellos, y haya contribuido a crear un ambiente de estrés que culminara en una discusión. Otra versión que ha circulado, y que siempre es importante mencionar en estos casos, tiene que ver con supuestas diferencias de personalidad o de expectativas dentro de la relación. A veces lo que parece una pareja perfecta en la superficie, puede tener grietas profundas que solo se hacen evidentes en momentos de crisis. Se habla de que podrían tener visiones diferentes sobre cómo llevar su vida pública y privada, o sobre sus metas a largo plazo como pareja. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores. En las redes sociales, las conversaciones son intensas. Los fans están divididos entre los que defienden a Hande y Kerem, pidiendo respeto y prudencia, y aquellos que se entristecen ante la posibilidad de una ruptura, y otros, claro está, que disfrutan del drama. Los hashtags relacionados con la pareja y el escándalo se han vuelto tendencia mundial. Es un fenómeno curioso cómo la vida de las celebridades puede generar tal nivel de interés y a veces de preocupación. Hemos visto cómo varios portales de noticias turcos han intentado obtener declaraciones de los implicados o de sus representantes, pero hasta ahora, el silencio ha sido la respuesta. Esto, por supuesto, solo aviva más las llamas de la especulación. Cuando no hay una negación oficial, el público tiende a creer lo que se dice. Y en este caso, lo que se dice es bastante fuerte. Recordemos que no es la primera vez que surgen rumores sobre posibles crisis en la pareja. Sin embargo, esta vez, la magnitud de las informaciones y la forma en que se han presentado sugieren que podría ser algo más serio. Se habla de una pelea que habría sido particularmente fuerte, incluso violenta en términos verbales, y que habría dejado a ambos muy afectados. Ahora, debemos preguntarnos, ¿es este el fin de Hande y Kerem? Es una pregunta que muchos se hacen y que, honestamente, solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y seguidores es mantener la calma, respetar su privacidad y, sobre todo, esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que está sucediendo. Es fácil dejarse llevar por los rumores y formar nuestras propias conclusiones, pero es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Analizando un poco más a fondo, podríamos pensar en los posibles escenarios. Si esta pelea es algo pasajero, una crisis más en la relación que logran superar, entonces, como mencioné, solo habrán fortalecido su vínculo. Pero si por el contrario las diferencias son insalvables y esto marca el fin de su historia de amor, entonces será un golpe duro para sus fans, pero también una lección sobre la complejidad de las relaciones, incluso para las parejas más famosas del mundo. Es interesante observar cómo la narrativa mediática se construye alrededor de estas figuras públicas. Se crean expectativas, se idealizan relaciones, y cuando algo se rompe el impacto es aún mayor. La conexión que Hande y Kerem lograron establecer con su público era tan fuerte, que cualquier adversidad que enfrenten se siente, en cierta medida, como una experiencia compartida por sus seguidores. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Probablemente más especulaciones, más fuentes anónimas, y esperemos, alguna declaración oficial de Hande y Kerem. Hasta entonces nuestro papel es informarnos, pero sobre todo, ser respetuosos. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que han surgido rumores muy fuertes sobre una supuesta gran pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ha llegado a conmocionar a sus seguidores. Las especulaciones apuntan a posibles diferencias en sus planes de carrera, presiones mediáticas y diferencias personales. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de la pareja. La noticia ha generado un revuelo enorme en redes sociales y medios de comunicación, y la expectativa sobre su futuro como pareja es máxima. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo cargado de información y especulaciones. Ha sido un placer desgranar con ustedes este escándalo que ha sacudido al mundo del espectáculo. Espero que esta información les haya sido útil para entender un poco mejor lo que está sucediendo. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado?
Me encantaría leer todas sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día espectacular. ¡Chao!